Bien. Quiero empezar esta intervención sobre lo que está ocurriendo en este momento con una noticia que ha sorprendido bastante y de una manera más bien positiva a todo el mundo, y es la renuncia de Anatoly Chubais, que es el arquitecto de las reformas económicas postsoviéticas de Rusia, a su puesto como enviado especial del Kremlin. Esta renuncia es quizás la más significativa de todas las que se han dado en términos de ruptura del más alto nivel de funcionarios del gobierno de Putin. La razón por la que Chubais presentó su dimisión fue justamente porque se declaraba objetor y opositor a la invasión de Ucrania. Esto es algo bien importante. No sabemos cómo lo van a cubrir al interior de Rusia, porque sabemos que hay mucha censura, pero por lo menos en los altos círculos del poder puede generar algún movimiento, que es lo que estamos esperando que se dé. Bueno, en este conflicto de Ucrania, pues sabemos quiénes son los grandes perdedores. En primer lugar, el gran perdedor es el pueblo ucraniano, que ve su país completamente devastado, que tiene que enfrentar un proceso de éxodo, que afortunadamente ha contado con una buena respuesta por parte de las naciones occidentales europeas, que se han mostrado bastante dispuestas a la acogida. No sabemos qué va a pasar cuando esto siga aumentando en términos de tamaño de número. Ya sabemos que Polonia está bastante tensa. Y hay ganadores. El mayor ganador es Estados Unidos y el segundo mayor ganador es la OTAN y las industrias de armamento. Rusia está entre los que no sabemos todavía, pero nosotros tendemos a pensar que está perdiendo por el daño a su economía. Y en medio de todo este juego, pues nos preguntamos qué pasa con China. China es un ganador. Ya se los decía la vez pasada, China está ganando porque ha alcanzado una relevancia política de la que no disponía antes de la invasión a Ucrania. Antes de la invasión a Ucrania, todo el mundo pensaba que China estaba allí en el tablero de juego, que era un jugador importante, pero no definitivo. Ahora, sin embargo, sabemos que su apoyo a Rusia o la negación del mismo va a inclinar la balanza hacia un lado o el otro. China se había mostrado aún a principios de este año como un sólido socio de la URSS, con muchos intereses en común, especialmente en cuestión del negocio del gas. China necesita el gas ruso también y Rusia necesita a su vez de la tecnología china, de las partes, por ejemplo, para aviones de China, y de los automóviles y demás. Entonces, había una balanza comercial importantísima. Cuando estalló la crisis, pues lo primero que se pensó fue China se va a poner del lado de Rusia, o sea, por lo menos lo que pensó mucha gente. Yo siempre he dicho, no, China no se va a poner del lado de Rusia, porque si bien Rusia es un mercado importante para China, no es la parte más significativa de su comercio. La parte más importante del mercado chino son Estados Unidos y los países de Europa. Es decir, sobre todo Estados Unidos. Así que para China moverse a favor de Rusia habría implicado un suicidio económico. Así que China se la ha pasado todo este tiempo siendo muy prudente, diciendo que no está de acuerdo con las sanciones a Rusia, pero manteniendo un tono de voz discreto, más bien bajo, y buscando una cierta neutralidad, que es algo bien interesante porque desmarca estos liderazgos chinos de lo que habían sido los liderazgos en el pasado, que se habían movido más por razones ideológicas que por razones económicas. China está mostrando que la ideología queda en un segundo lugar cuando de economía se trata. Algo bien interesante porque está haciendo
bastante distinto de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con muchas naciones europeas que en este momento están muy golpeadas en su economía, pero que han decidido asumir el riesgo de perder con tal de ganar al final, es decir, de ganar la defensa de sus principios políticos. China en este momento ha mostrado con todas sus actitudes que tiene verdadero pánico de unas sanciones similares a las que han sido impuestas a Rusia. Y en buena medida, digamos, que la movida estadounidense y del gobierno Biden ha sido le pego a Pedro para que entienda a Juan. Es decir, vamos a darle duro en la cabeza a Putin para que Xi Jinping se dé cuenta que vamos a ir mucho más lejos todavía si se atreve a atacar a Taiwán. O sea, todos esos son los implícitos que están en el fondo. China saltó a la palestra cuando desde Washington se dijo que China podía estar pensando en suministrar apoyo militar a Rusia, algo que no tiene mucho sentido porque digamos que Rusia está a un nivel altísimo en relación con China en términos de armamentos. Es más, Rusia le provee armamentos a China, y entonces no tienen el nivel de competencia. Y también dejando claro que no iban a intervenir financieramente, no le iban a lanzar el lazo a Putin para que se salvara. Pero no solamente China ha hecho esto, China ha ido mucho más lejos y ha tomado una serie de medidas que han golpeado duramente a la economía rusa. Es decir, este aliado no era tan confiable. En primer lugar, como nosotros sabemos, la economía china no es una economía de mercado. El Banco Popular de China maneja el cambio y el valor del dinero según él considere y juega con las divisas de una manera muy poco regular. Tanto así que eso es lo que ha generado muchas veces sospecha sobre cómo pueden resultar los negocios con China, o sea, qué tan confiable puede ser China al final. Pues bien, ahora, en el momento en el que Putin estaba más necesitado, el Banco Popular de China ha duplicado el tamaño de rango de negociación del rublo frente al yuan. Eso quiere decir que ha hecho que el rublo se devalúe al interior de China y se devalúe al interior de Rusia en un 20%, tan solo en la semana pasada. De ahí que vamos entendiendo también el pronunciamiento de Putin de decir que todas las negociaciones se tienen que hacer en rublos para tratar de rescatar su propia moneda. Esto, dicen los chinos, les va a permitir a ellos poder anticipar y poder equilibrar las fluctuaciones bruscas del rublo, el que el rublo sube y baja y se cae, porque hay muchos intereses económicos en común. Y de esta manera ellos logran salvaguardar sus industrias, salvaguardar su mercado, salvaguardar la cobertura de los derivados del petróleo. Los rusos entonces van a tener que pagar más caras las importaciones chinas y resulta que básicamente todos los teléfonos celulares rusos son chinos y los carros rusos son chinos y etcétera, etcétera, etcétera. Las partes para tecnología en gran medida son chinas. O sea que es un golpe bastante serio. O sea, cuando yo estoy confiando en que me va a rescatar el vecino y el vecino en lugar de rescatarme me tira una piedra encima. En este momento, el valor de mercado de comercio entre China y Rusia es de 25,000 millones de yuanes. O sea que ustedes ya se pueden imaginar lo importante que va a ser y lo mucho que va a afectar a Rusia, porque no tiene el acceso a los proveedores occidentales
y ahora el proveedor en el que confía o que confiaba que podía ayudarle no lo va a hacer. O lo va a hacer, pero a un alto precio. Por otro lado, China había podido rescatar a Rusia a través de las reservas de 90.000 millones de yuanes que tiene Moscú en China y que en este momento está reclamando. Ay, me faltó aquí la imagen. Pero resulta que China ha decidido no liberar este dinero. Así que además de los 315.000 millones de euros, creo que son euros, que tiene Rusia o que tenía Rusia en Occidente, pues Rusia tampoco va a poder contar con el dinero que tenía guardado en China. El ministro de Finanzas rusos, Anton Silvanov, había dicho que esperaba que China les retornara ese dinero después de que Estados Unidos y Europa les habían quitado el acceso a los euros. Pero como les digo, China no quiere arriesgar su relación con Occidente, es una relación demasiado trascendental como para ponerla en el tablero de juegos. China también se ha negado a proporcionarle a Rusia las piezas de avión y motores a reacción que ella necesita para mantener en movimiento sus aerolíneas, su flota aérea comercial. Sabemos que Occidente ya le cerró esta puerta hace rato y esto está haciendo que los aviones rusos tengan que volar sin tener las piezas de repuesto que se necesitan para garantizar solucionar cualquier avería y para poder recuperar y para poder operar de manera segura. Finalmente, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura tomó la determinación de seguir a sus homólogos occidentales en la medida de parar todos los proyectos de infraestructura que se estuvieran realizando en los territorios ruso y bielorruso. Eso quiere decir que las grandes obras que podrían movilizar el entorno económico no se van a llevar a cabo. Así que uno termina diciendo con amigos así, ¿para qué enemigos? Pero no es cierto. En el tablero de la geopolítica nadie es amigo de nadie al 100%. Cada quien está apostando mucho y está apostando por sus propios intereses. Y cuando hay una coincidencia de intereses, esas naciones se ponen unas al lado de las otras. China y Rusia han sido muy cercanas últimamente, aunque han tenido una relación bien conflictiva en el sentido de que China y Rusia pues son vecinas y ya sabemos, han tenido problemas limítrofes, guerras, antagonismos críticos en los momentos del socialismo, cuando Mao se opuso abiertamente a la política de Khrushchev, por no hablar de los roces iniciales entre Mao y Stalin. Entonces, ha sido crítico por esa razón, pero además ellos se habían, digamos, aliado entre sí sin quererse del todo, o sea, no es una relación tan franca, tan clara, tan diáfana como la que puede ser, la que se puede formar entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos, Canadá y Australia, que son países que entran más fácilmente en un mismo bloque porque tienen no solo intereses en común, sino formas de ver el mundo muy cercanas, sino que ellos han entrado en muchas cercanías porque ellos tienen este pequeño problema en el camino, que son India y Pakistán. Entonces, mucho de la relación chino-Rusia
va a derivarse fundamentalmente de bloquear a India, de buscar garantizar una competencia que los ponga por delante de la India y también de Pakistán, que son dos grandes motores económicos. Ustedes imaginarán que India tiene tanta mano de obra, pues más o menos tanta mano de obra cuanto China. La China quizás mejor calificada en muchos casos, quizás no, pero son competencia el uno para el otro. Bien, ahí cerramos, entonces vamos aclarando nuevamente cada vez un espacio de este conflicto que tanto nos inquieta, porque a estas alturas del partido no tenemos 100% claro qué puede llegar a ocurrir, en el sentido de la enorme cantidad de poder que se concentra en manos de Vladimir Putin y la aparente, digámoslo así, la aparente fuerza o concentración o homogeneidad o compenetración, esa es la palabra más exacta, la aparente compenetración que se da entre el líder y su equipo de gobierno y las fuerzas militares rusas, con la capacidad para censurar la comunicación al interior de la nación, de ejercer una autoridad vertical que le permite poner presos por 15 años a los objetores o a las personas que se pronuncian, que nos lleva a temer cualquier clase de acción temeraria o mucho más grave. Por ejemplo, en este momento, qué pena que no me desconecto todavía, en este momento hay mucha ansiedad en Lituania, en Estonia, en Letonia, en Polonia y también en Finlandia y en Suecia. Se teme una avanzada rusa. Se sabe que si Rusia, los países del Báltico se sienten un poco más protegidos porque son OTAN, igual que Polonia, pero Finlandia y Suecia están más desprotegidos. Se teme también que Putin dé el paso al uso de las armas químicas en Ucrania. No las nucleares, pero sí las químicas. Eso ya pasó en Siria, entonces hay un antecedente crítico. De eso hablaremos más adelante. Espero esto haya sido lo suficientemente claro y bastante ameno para ustedes.